El 28 de marzo del 845, el Sena despierta negro como la boca de un lobo. La niebla se arrastra sobre el agua con la textura de un sudario, espesa, húmeda, ocultando secretos que el amanecer aún no quiere revelar. Y entonces, desde las profundidades de esa bruma gris, surge el sonido que cambiará el destino de una ciudad. El golpe rítmico, mecánico, implacable de remos cortando el agua al unísono. No es el chapoteo errático de pescadores, es un latido de guerra. Una sincronía perfecta que hiela la sangre de quien la escucha. 120 drakkars emergen como espectros de madera y lona, sus velas oscuras bloqueando el horizonte, y París comprende en ese instante que la muerte ha llegado navegando río arriba. Los cuernos de guerra rompen el silencio con un rugido gutural que reverbera contra las murallas de la ciudad. No es música, es declaración de intenciones, un aullido que promete violencia sin piedad ni negociación. Los parisinos se despiertan con ese sonido ancestral martillándoles el pecho, y cuando se asoman desde las torres de vigilancia, lo que ven les arranca el aliento. Una flota que parece no tener fin. Barcos apretados unos contra otros cubriendo el río como una plaga de langostas metálicas. Las proas talladas con dragones y serpientes parecen respirar, ondulando con el movimiento de las olas, y en cada embarcación se apiñan hombres de barba trenzada, ojos fríos como el hielo del norte, y armas que brillan húmedas con el rocío del amanecer. No son soldados, son depredadores, y han venido a alimentarse. A la cabeza de esta armada infernal viaja un hombre cuyo nombre ya susurran las crónicas con terror reverencial: Reginerus. Algunos dicen que es el mismo Ragnar Lodbrok, el legendario azote de los mares. Pero eso no importa porque la leyenda y la realidad se funden cuando un hombre tiene el poder de hacer arrodillar a un reino entero. Reginerus no es un guerrero común, es un arquitecto de la violencia. Un estratega que entiende que el miedo es más afilado que cualquier hacha. Ha navegado desde las costas escandinavas con un solo propósito grabado en su mente como runas en piedra: oro, prestigio, y la humillación total de los francos que se atreven a llamarse imperio. París no es un objetivo militar, es un símbolo, un trofeo que exhibir ante sus hombres y ante los reyes del norte que dudan de su grandeza. Y ahora, mientras su flota rodea la ciudad como una serpiente constrictora, Reginerus sabe que ya ha ganado la mitad de la batalla del terror psicológico. París se encierra tras murallas que suplican misericordia divina. La ciudad es pequeña, vulnerable. Una isla fortificada conectada al continente por dos puentes de madera que ahora parecen más trampa que defensa. El rey Carlos el Calvo, ese monarca que lleva la debilidad como corona, no está aquí para defenderla porque tiene enemigos más urgentes en otras partes de su reino fracturado. La guarnición es ridícula. Unos pocos centenares de soldados contra miles de vikingos que han pasado media vida perfeccionando el arte de matar. Los ciudadanos se apiñan en las iglesias rezando a santos que parecen sordos, mientras los monjes esconden los tesoros sagrados en criptas que todos saben que no resistirán la codicia nórdica. París no es una fortaleza, es una presa atrapada en el cepo, sangrando miedo por cada grieta de sus muros. Los drakkars no atacan de inmediato, y esa pausa es más aterradora que cualquier asalto. Reginerus es paciente como la marea, sabe que el tiempo es su aliado cuando el enemigo ya está paralizado. Sus hombres desembarcan metódicamente, estableciendo campamentos en las orillas del Sena con la eficiencia de quien ha saqueado docenas de ciudades antes. Tiendas de cuero se levantan en formaciones ordenadas, fogatas se encienden para cocinar y forjar, y los vikingos se mueven con una calma que contrasta brutalmente con el pánico que reina dentro de las murallas. No hay prisa, no hay caos, solo la certeza mecánica de depredadores que saben que su presa no tiene escapatoria. Y mientras París observa impotente, la flota completa el cerco, los puentes están bloqueados. El río está dominado, y cualquier bote que intente huir es hundido con precisión quirúrgica. La noche cae y con ella llega el verdadero terror. Las hogueras vikingas encienden el horizonte como ojos demoníacos multiplicados al infinito. Los tambores comienzan a sonar, un ritmo lento, pesado, que retumba en el pecho de cada parisino como un segundo corazón enfermo. Los vikingos cantan canciones de guerra en su lengua gutural, voces graves que se entrelazan en armonías que suenan más a invocación que a música. No es entretenimiento, es tortura psicológica.
Un recordatorio constante de que la violencia está a solo un paso de distancia, esperando la orden de su líder. Y en su tienda, Reginerus afila su espada con movimientos lentos, casi rituales, sabiendo que mañana comenzará la verdadera diversión, no el saqueo, sino la negociación humillante que precede al saqueo, el juego de gato y ratón donde el ratón debe elegir entre perder su oro o perder su vida. Llegaron por oro, pero lo que traen consigo es mucho más que ambición. En las bodegas de los Drakkars viajan provisiones para semanas, pero también viaja algo invisible, algo que se esconde en el agua sucia que beben, en los cadáveres que dejan pudriéndose en las orillas, en el hacinamiento de cientos de hombres que duermen apiñados bajo lonas húmedas. Nadie lo sabe todavía, pero la semilla de la destrucción ya está plantada, y no crece en las espadas vikingas sino en sus propios cuerpos. Por ahora, la flota parece invencible, un monstruo de madera y hierro que respira amenaza con cada movimiento. Pero los ríos tienen memoria, y el Sena está a punto de cobrar un precio que ni el propio Reginerus puede imaginar. Quédate hasta el final, esta historia tiene un giro tan brutal que te va a dejar sin palabras. Suscríbete para no perdértelo. Reginerus no ordena el asalto inmediato porque no es un bárbaro impulsivo, es un cirujano de la crueldad. Entiende algo que muchos generales tardan toda una vida en aprender. La violencia más efectiva no es la que se ejecuta, sino la que se promete. Durante 3 días completos, los vikingos simplemente esperan. Y esa espera es más destructiva que 1000 hachas estrellándose contra las murallas. Los parisinos observan desde las torres cómo los nórdicos construyen estructuras de asedio con una calma aterradora, cómo afinan sus armas con movimientos rituales, cómo comen y ríen mientras la ciudad se consume en pánico silencioso. No hay prisa porque el tiempo trabaja para el depredador cuando la presa ya está acorralada y sangrando miedo por cada poro. La espera no es pasividad, es tortura calculada. Y París se pudre desde adentro antes de que caiga una sola gota de sangre. El 29 de marzo, Reginerus envía su primera propuesta. Y no es un ultimátum de batalla sino una oferta comercial envuelta en terciopelo y espinas. Sus emisarios cruzan el puente con banderas de tregua, hombres enormes de barbas trenzadas que caminan con la arrogancia de quien sabe que tiene todo el poder en la negociación. El mensaje es simple, brutal en su claridad: entréganos 7000 libras de plata. Y nos iremos sin derramar una gota de vuestra sangre. No es rescate, es humillación institucionalizada. El tributo que el cordero paga al lobo para retrasar lo inevitable. Los líderes de París se reúnen en consejos desesperados, discuten cifras que no tienen, debaten sobre honor que ya han perdido. Porque todos saben la verdad que nadie quiere pronunciar: París no tiene 7000 libras de plata. Y aunque las tuviera, ¿qué garantiza que los vikingos cumplan su palabra una vez que tengan el oro en sus manos? Mientras la ciudad agoniza en indecisión, Reginerus ejecuta la segunda fase de su estrategia psicológica, la demostración de fuerza selectiva. No ataca las murallas principales, eso sería predecible y costoso. En cambio, sus hombres asaltan una pequeña aldea a solo 2 millas de París, un asentamiento indefenso que sirve como advertencia viviente de lo que viene. La masacre no es caótica, es metódica como una ceremonia religiosa. Los vikingos arrasan casa por casa, matando a los hombres con eficiencia industrial, tomando mujeres y niños como esclavos, quemando todo lo que no pueden cargar. Y cuando terminan, dejan los cadáveres alineados en el camino que lleva a París, un sendero de carne mutilada que cualquiera puede ver desde las murallas. No es violencia, es mensaje: esto es lo que les espera si no pagan. Esto es lo que su oro puede evitar. Esto es el precio de la resistencia. Los líderes parisinos finalmente ceden porque no tienen alternativa que no termine en exterminio. Reúnen todo el oro que pueden arrancar de iglesias, nobles y comerciantes aterrorizados, y ofrecen lo único que tienen: 5000 libras, no 7000. Pero es todo lo que la ciudad puede sangrar sin colapsar completamente. Los emisarios cruzan de nuevo el puente, arrastrando carretas llenas de tesoros que brillan con la luz moribunda de la dignidad de París. Reginerus recibe el tributo con una sonrisa que no llega a sus ojos, porque sabe algo que los parisinos aún no comprenden: el pago no es el final de la extorsión, es solo el comienzo. Acepta el oro con un gesto casi cortés, y luego pronuncia las palabras que destrozan el último vestigio de esperanza en la ciudad: esto cubre vuestra vida, pero no cubre vuestros tesoros. Las iglesias todavía están llenas, ¿verdad?
El 30 de marzo, los vikingos cruzan los puentes y entran en París no como invasores violentos sino como cobradores de deudas. La ciudad se rinde sin luchar porque ya está psicológicamente derrotada, quebrada por días de terror anticipatorio que han vaciado cualquier reserva de coraje. Y entonces comienza el verdadero saqueo, no el caos desorganizado de bárbaros sino el robo sistemático de profesionales. Los nórdicos saben exactamente qué buscar: oro, plata, reliquias sagradas que valen fortunas en otros mercados, tejidos de calidad, armas, cualquier cosa que pueda convertirse en riqueza. Las iglesias son profanadas con eficiencia brutal, monjes son golpeados hasta que revelan dónde esconden los tesoros, altares son destripados y vaciados de sus ornamentos dorados. No es vandalismo, es negocio, y cada vikingo se mueve con la precisión de quien ha saqueado docenas de ciudades antes y sabe maximizar el botín en el menor tiempo posible. Pero hay algo más oscuro que el simple robo material, la violencia como espectáculo, el terror como herramienta de control. Reginerus ordena ejecuciones públicas de los nobles más prominentes que intentaron organizar resistencia, no por venganza sino por pedagogía. Los cautivos son colgados de las murallas a plena vista, sus cuerpos balanceándose con el viento como advertencias vivientes para cualquier otra ciudad que piense en desafiar a los vikingos. Mujeres y niños son arreados como ganado hacia los drakkars, destinados a los mercados de esclavos del norte donde valdrán más que el oro que sus familias pagaron para evitar esto mismo. Y mientras París sangra riqueza y dignidad, los vikingos cargan sus barcos hasta que las bordas casi tocan el agua, embarcaciones tan llenas de tesoros robados que apenas pueden navegar. La victoria es absoluta, abrumadora, el tipo de triunfo que se canta en las sagas durante generaciones. Cuando los últimos vikingos abandonan la ciudad el 3 de abril, París es un cascarón vacío de lo que fue. Las calles huelen a humo y sangre seca, las iglesias están destripadas como pescados en el mercado, y los supervivientes caminan como fantasmas entre ruinas que todavía humean. Reginerus ordena partir con la flota sobrecargada de botín, los drakkars navegando lentamente río abajo mientras los hombres celebran con hidromiel y canciones de victoria. Llegaron por oro, y el oro lo tienen en cantidades que superan sus fantasías más ambiciosas. Pero lo que no ven, lo que nadie ve todavía, es que algo más viaja con ellos en esos barcos abarrotados. En el agua sucia que beben del Sena contaminado por cadáveres, en los cuerpos apiñados que sudan bajo el sol de primavera, en las provisiones robadas que ya están pudriéndose, crece una amenaza que ninguna espada puede detener. El oro brilla en sus manos, pero la muerte ya está gestándose en sus entrañas, y el río comienza a cobrar su tributo en carne. Los drakkars se alejan de París cargados hasta el límite de su capacidad, las bordas rozando peligrosamente el agua oscura del Sena. El botín es obsceno en su abundancia, oro que brilla bajo el sol de abril, plata trabajada en cruces y cálices que alguna vez fueron sagrados, telas de seda robadas de nobles que ahora lloran en ruinas, armas forjadas con técnicas francas que los vikingos admirarán antes de fundirlas. Los hombres de Reginerus reman con la euforia de quien acaba de ganar el premio mayor en la lotería de la violencia, sus voces elevándose en canciones de triunfo que rebotan contra las orillas del río. No hay duda en sus mentes, no hay sombra de preocupación, han ejecutado el saqueo perfecto, han humillado a un reino cristiano, y regresan a casa como héroes cuyas hazañas se cantarán en los salones durante generaciones. Pero la victoria tiene un olor que aún no perciben, un aroma dulzón que se esconde bajo el perfume del oro recién robado. El campamento vikingo se establece en una isla fluvial a pocas millas río abajo de París, un punto estratégico donde pueden controlar el tráfico del Sena y disfrutar de su botín antes del largo viaje de regreso al norte. Las tiendas se levantan en formaciones apretadas porque hay que acomodar a miles de hombres en un espacio limitado, cuerpos apiñados unos contra otros en una densidad que habría alarmado a cualquier comandante con experiencia en epidemias. Pero los vikingos no piensan en enfermedades, piensan en celebración. Sacrifican animales robados de las granjas cercanas, encienden fogatas que iluminan la noche como un segundo sol, beben hidromiel hasta que el mundo se vuelve borroso y las preocupaciones se disuelven en alcohol. El oro se cuenta una y otra vez, se pesa, se distribuye según jerarquías complejas que generan disputas resueltas a puñetazos. Nadie nota que el agua que beben viene del mismo río donde flotaron cadáveres durante el saqueo. Nadie piensa en las moscas que zumban más densas cada día alrededor de las letrinas improvisadas.
Los primeros síntomas aparecen el 8 de abril, apenas 5 días después de abandonar París, y se presentan con la sutileza de una daga entre las costillas. Un remero llamado Horn despierta con fiebre que le quema la frente, escalofríos que sacuden su cuerpo a pesar del calor primaveral, y un dolor de cabeza tan intenso que le arranca gemidos involuntarios. Sus compañeros bromean sobre exceso de hidromiel, sobre haber comido carne en mal estado, sobre la debilidad de los hombres que no soportan la celebración. Horn intenta levantarse para demostrar que está bien, pero sus piernas se doblan como ramas podridas y vomita una bilis amarillenta que huele a muerte fermentada. Para la noche, 3 hombres más muestran los mismos síntomas: fiebre abrasadora, vómitos incontrolables, diarrea que los deshidrata hasta convertirlos en cascarones temblorosos. Y entonces alguien pronuncia la palabra que todos temen pero nadie quiere decir en voz alta: pestilencia. Reginerus convoca a sus hombres de confianza en su tienda, y el silencio que cae sobre la reunión es más pesado que cualquier armadura. Los líderes vikingos han visto esto antes en otros campamentos, en otras expediciones donde la victoria se pudrió en las manos como fruta demasiado madura. Saben que la enfermedad no respeta el valor ni la fuerza, que puede devorar una flota entera más rápido que cualquier ejército enemigo. Discuten opciones con la desesperación de hombres que comprenden que están atrapados. No pueden quedarse en la isla porque el contagio se extenderá como fuego en paja seca, pero tampoco pueden partir inmediatamente porque muchos hombres ya están demasiado enfermos para remar. Deciden un término medio fatal: moverán el campamento río arriba, lejos del lugar contaminado, y esperarán a que los enfermos se recuperen o mueran. Es una decisión lógica que resulta ser una sentencia de muerte colectiva, porque la enfermedad ya no está en el lugar sino en los cuerpos, y se mueve con ellos como un pasajero invisible. El nuevo campamento se establece con precauciones que llegan demasiado tarde. Separan a los enfermos en tiendas apartadas, prohíben compartir recipientes de agua, queman las pertenencias de los muertos. Pero la pestilencia no sigue reglas militares ni respeta cuarentenas improvisadas. Para el 12 de abril, 40 hombres yacen delirando en tiendas que huelen a excremento y sudor ácido, sus cuerpos consumiéndose desde adentro mientras las fiebres alcanzan temperaturas que parecen imposibles de sobrevivir. Los chamanes vikingos intentan rituales paganos. Sacrifican animales a los dioses buscando misericordia que no llega. Murmuran encantamientos que se pierden en el viento indiferente. Los cristianos capturados como esclavos rezan a su Dios crucificado, prometiendo conversiones si detiene la plaga, pero sus plegarias reciben el mismo silencio que las invocaciones nórdicas. La enfermedad no discrimina entre credos porque no es castigo divino, es biología brutal, agua contaminada, hacinamiento extremo, condiciones sanitarias inexistentes, todo combinándose en la tormenta perfecta para la muerte masiva. Los drakkars permanecen amarrados a la orilla como bestias exhaustas, sus velas recogidas, sus remos quietos. El oro sigue brillando en las bodegas, intacto y reluciente, pero ahora nadie lo mira con codicia sino con algo parecido al resentimiento. Porque cada moneda robada parece pesar más que su valor material, cada cruz de plata refleja rostros febriles en lugar de victorias gloriosas. Los hombres comienzan a susurrar que el botín está maldito, que los dioses cristianos están cobrando venganza, que París les lanzó una maldición que viaja en el metal precioso. Es supersticioso, irracional. Pero la mente humana necesita explicaciones cuando la realidad se vuelve insoportable. La verdad es más simple y más terrible: llegaron por oro, saquearon con eficiencia brutal, y en el proceso crearon las condiciones perfectas para su propia destrucción. No hay magia negra, no hay castigo divino, solo la consecuencia inevitable de la guerra y el hacinamiento transformando conquistadores en cadáveres. Para el 15 de abril, la celebración ha muerto por completo. Las fogatas se encienden solo para quemar cuerpos. Las canciones se han reemplazado por gemidos y oraciones susurradas. Reginerus observa su flota desde la orilla y comprende con una claridad brutal que la victoria más grande de su vida se está pudriendo literalmente en sus manos. El oro está ahí, las riquezas siguen siendo reales. Pero, ¿de qué sirve el tesoro si no hay suficientes hombres vivos para remarlo de regreso a casa? La flota fantasma está naciendo no por magia sino por la aritmética implacable de la enfermedad, y el río Sena fluye indiferente, arrastrando cadáveres vikingos río abajo con la misma facilidad con la que arrastró cadáveres parisinos río arriba. El Sena no toma partido, solo cobra lo que se le debe, y la deuda apenas está comenzando a pagarse.
El 18 de abril. El campamento vikingo ya no parece un ejército triunfante sino un hospital al aire libre donde la muerte trabaja turnos dobles. Las tiendas de cuero que alguna vez albergaron a guerreros que reían y bebían ahora están llenas de cuerpos que tiemblan con fiebres tan intensas que la piel arde al tacto. El olor es lo primero que golpea a cualquiera que se acerque, una mezcla nauseabunda de sudor ácido, vómito fermentado, excremento líquido y carne que comienza a pudrirse mientras los hombres todavía respiran. Los chamanes han dejado de intentar curar porque sus hierbas y rituales son tan efectivos como rezarle al viento. Los guerreros más fuertes, aquellos que hace 2 semanas podían partir un escudo de roble con un solo golpe de hacha, ahora no pueden levantarse para alcanzar el cubo donde defecar. La enfermedad no respeta la reputación ni la fuerza bruta, devora a todos con la misma eficiencia democrática. Los síntomas evolucionan con una crueldad que parece diseñada para maximizar el sufrimiento. La fiebre inicial, esa que quema como fuego interno, es solo el prólogo de una agonía que se despliega en actos cada vez más brutales. Los hombres comienzan a vomitar no solo bilis sino sangre oscura que huele a metal oxidado. Sus estómagos destrozados desde adentro por la infección que los consume. La diarrea se vuelve tan severa que deshidrata cuerpos enteros en cuestión de horas, convirtiendo guerreros de 90 kilos en esqueletos temblorosos con ojos hundidos que parecen cráneos vivientes. Algunos desarrollan erupciones que cubren la piel como constelaciones de dolor, otros sangran por lugares que no deberían sangrar, encías, oídos, recto. Y luego llega el delirio. Ese estado final donde la mente se desconecta de la realidad como mecanismo de defensa contra el horror de su propia destrucción. Reginerus camina entre las tiendas cada mañana haciendo un recuento que se vuelve más deprimente con cada amanecer. El 20 de abril, 120 hombres muertos, 250 incapacitados por la enfermedad. El 22 de abril, 180 muertos acumulados, 300 enfermos que probablemente no verán el final de la semana. El 24 de abril, 240 muertos. Y los números se vuelven abstractos porque ya no son guerreros sino estadísticas de una masacre invisible. El líder vikingo, ese depredador que hace 3 semanas humilló a París con eficiencia brutal, ahora enfrenta a un enemigo que no puede intimidar ni negociar ni derrotar con acero. ¿Cómo luchas contra algo que no tiene cuerpo? ¿Cómo amenazas a una enfermedad que no siente miedo? ¿Cómo negocias con la biología que simplemente hace lo que su naturaleza dicta? ¿Multiplicarse, infectar, matar? Los Drakkars permanecen inmóviles en el Sena como monumentos a la arrogancia castigada. Las velas están recogidas y comenzando a pudrirse por la humedad constante. Las cuerdas se aflojan sin manos que las ajusten. La madera cruje con sonidos que parecen gemidos de criaturas moribundas. El oro sigue ahí, guardado en las bodegas como un secreto culpable que nadie quiere tocar. Algunos hombres susurran que deberían arrojarlo al río para levantar la maldición. Otros argumentan que sería desperdiciar el único propósito de este viaje maldito. Pero la verdad es que ya no importa. El oro no tiene valor si no hay suficientes remeros vivos para llevarlo a casa, si no hay suficientes guerreros sanos para defender los barcos de los bandidos que acechan en cada recodo del río. La flota fantasma se está materializando no por magia sino por aritmética brutal. Cada día mueren más hombres de los que se recuperan, y la ecuación solo tiene un resultado posible. Los que todavía están sanos, ese grupo cada vez más pequeño de supervivientes, comienzan a mostrar algo peor que el miedo, la resignación. Se mueven como autómatas cumpliendo tareas mecánicas porque la alternativa es sentarse a esperar la muerte. Queman cuerpos en piras que arden día y noche, el humo negro elevándose como columnas que señalan la ubicación del desastre a cualquiera que navegue el Sena. Intentan mantener la higiene pero es imposible cuando cientos de hombres están defecando y vomitando sin control, cuando las letrinas desbordan y contaminan el suelo donde duermen. Algunos intentan escapar, roban botes pequeños y reman río abajo buscando salvación individual, pero la mayoría muere en el camino o lleva la enfermedad consigo como equipaje maldito. No hay escapatoria porque la pestilencia ya está dentro de ellos, incubándose en sus entrañas, esperando el momento de explotar en síntomas que los convertirán en las próximas estadísticas del conteo matutino. El 28 de abril. Exactamente un mes después de que la flota llegara a París con cuernos de guerra y promesas de violencia, el campamento vikingo es un cementerio que todavía respira. Las fogatas de celebración han sido reemplazadas por piras funerarias que nunca se apagan.
Las canciones de victoria por gemidos de agonía que se filtran desde las tiendas como música infernal. Los Drakkars flotan tan quietos que pájaros comienzan a posarse en sus proas talladas, como si las naves ya fueran estructuras muertas en lugar de vehículos de guerra. Las antorchas que alguna vez iluminaron el campamento como un desafío al mundo ahora están apagadas porque nadie tiene la energía de mantenerlas encendidas. El silencio que cae sobre la flota es más aterrador que cualquier grito de batalla. Un silencio interrumpido solo por la tos húmeda de los moribundos y el chapoteo del río que sigue su curso indiferente. Reginerus se sienta en su tienda con una copa de hidromiel que no bebe, mirando mapas que ya no tienen sentido porque ¿qué importa la ruta de regreso si no hay tripulación para navegarla? Ha perdido más de la mitad de sus hombres, y los que quedan están divididos entre enfermos terminales y sanos aterrorizados esperando su turno. La victoria sobre París, ese triunfo que debería haberlo inmortalizado en las sagas, ahora sabe a ceniza en su boca. Llegaron por oro y lo consiguieron, saquearon con eficiencia que habría impresionado a los dioses de la guerra, humillaron a un reino cristiano hasta las rodillas. Pero el río les cobra en carne. Cada cadáver que flota hacia el mar es una moneda de plata pagada con interés compuesto. Y lo más brutal es que nadie tiene la culpa porque no hay villano en esta historia. No hay traidor que reveló secretos ni enemigo que lanzó maldiciones. Solo hay consecuencias, agua sucia, cuerpos apiñados, condiciones sanitarias inexistentes, y la biología haciendo lo que siempre hace cuando se le dan las condiciones perfectas para florecer. La flota fantasma ha nacido, y su creador no fue ningún hechicero sino la arrogancia humana que creyó que el saqueo no tiene precio. El 1 de mayo del 845, los Drakkar supervivientes comienzan su retirada río abajo con tripulaciones diezmadas y espíritus destrozados. De los 120 barcos que llegaron como una armada invencible, apenas 70 están en condiciones de navegar, y de esos 70, la mayoría va medio vacía porque no hay suficientes hombres vivos para remar. Los que quedan son esqueletos ambulantes con ojos hundidos y manos temblorosas, supervivientes que no saben si su salvación es temporal o simplemente un retraso de lo inevitable. Las velas se despliegan con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si los propios barcos comprendieran que esto no es un regreso triunfal sino una huida desesperada. El oro sigue ahí, guardado en bodegas que huelen a muerte y desesperación, pero ya nadie lo cuenta con codicia sino con algo parecido al resentimiento, como si cada moneda pesara lo mismo que un cadáver. Reginerus está de pie en la proa de su Drakkar insignia, mirando el río que fluye hacia el mar con la misma indiferencia con la que ha fluido durante milenios. Ha perdido casi 2000 hombres en apenas 5 semanas, no en batalla gloriosa donde las espadas cantan y los héroes nacen, sino en tiendas apestosas donde guerreros orgullosos murieron defecando sangre y delirando como niños febriles. Su reputación está intacta en términos técnicos, saqueó París, humilló al rey Franco, se llevó un tesoro que haría sonrojar a un dragón. Pero la victoria sabe a derrota cuando más de la mitad de tu ejército está pudriéndose en fosas comunes a lo largo del Sena. Las sagas cantarán sobre el oro robado, pero susurrarán sobre la flota que regresó como fantasma de sí misma. Barcos medio vacíos tripulados por hombres que parecen muertos vivientes. Y Reginerus comprende con una claridad brutal que ninguna cantidad de riqueza puede comprar de vuelta la dignidad de enterrar a tus guerreros como héroes en lugar de quemarlos como ganado enfermo. El río arrastra cadáveres vikingos río abajo durante semanas después de la partida. Pescadores francos los encuentran hinchados y desfigurados, atascados entre las rocas o flotando boca abajo con las barbas trenzadas arrastrándose como algas muertas. Algunos cuerpos llevan amuletos paganos grabados con runas que prometen protección en el más allá, protección que evidentemente no funcionó en este mundo. Los aldeanos los sacan del agua con varas largas, sin tocarlos por miedo al contagio, y los dejan en la orilla para que los buitres y los cuervos hagan el trabajo de limpieza. No hay dignidad en estos entierros improvisados, no hay canciones ni piras ceremoniales, solo la descomposición eficiente que la naturaleza ejecuta cuando los humanos abandonan sus muertos. El Sena se convierte en un osario líquido, un río de memoria que registra cada consecuencia de la violencia humana y la cobra con intereses que nadie calculó. En París, los supervivientes emergen lentamente de sus ruinas tratando de reconstruir lo que los vikingos destrozaron. Las iglesias profanadas se limpian con agua bendita y lágrimas. Los muros dañados se reparan con piedras que todavía huelen a humo.
Las viudas lloran a maridos que nunca regresarán y niños que fueron arrastrados como mercancía hacia el norte. Pero hay algo extraño en el ambiente, una sensación que nadie puede articular claramente. No se sienten derrotados, se sienten sobrevivientes de algo más grande que una simple invasión. Los rumores comienzan a circular como niebla, que los vikingos se enfermaron masivamente, que su campamento se convirtió en cementerio, que el río mismo los castigó por profanar la ciudad de San Denis. No es verdad en términos sobrenaturales, pero la narrativa se solidifica porque los humanos necesitan explicaciones que tengan sentido moral. La realidad de que la enfermedad fue consecuencia biológica inevitable es demasiado aleatoria, demasiado cruel en su indiferencia, así que se construye una historia donde la justicia divina intervino. La verdad es más brutal y más simple que cualquier maldición inventada. Los vikingos crearon las condiciones perfectas para su propia destrucción: agua contaminada con cadáveres, hacinamiento extremo en campamentos improvisados, falta total de higiene en medio de celebraciones que duraron días, provisiones robadas que ya estaban pudriéndose cuando las cargaron en los barcos. No fue castigo divino sino biología elemental, bacterias que prosperan en agua sucia, parásitos que se multiplican en comida descompuesta, enfermedades que saltan de cuerpo en cuerpo cuando miles de hombres duermen apiñados sin ventilación. La peste no discriminó entre cristianos y paganos, no castigó la blasfemia ni premió la piedad. Simplemente hizo lo que las enfermedades infecciosas siempre hacen cuando se les dan las condiciones ideales: multiplicarse y matar. Llegaron por oro, y el río les cobró en carne. No porque el Sena tenga voluntad sino porque la naturaleza siempre cobra sus deudas. Las crónicas francas registrarán este evento con una mezcla de alivio y moralización. Escribirán que Dios castigó a los paganos por profanar sus iglesias, que la enfermedad fue instrumento divino de venganza, que París se salvó no por fuerza militar sino por intervención milagrosa. Es comprensible que construyan esta narrativa porque la alternativa es admitir que fueron humillados, saqueados y rescatados solo por la casualidad biológica de una epidemia que nadie controló ni predijo. Pero la historia real es más instructiva que la versión mitificada. Puedes conquistar ciudades con violencia metódica, puedes acumular tesoros robando con eficiencia brutal, pero no puedes negociar con las consecuencias biológicas de tus acciones. La guerra no existe en el vacío, viene acompañada de cadáveres sin enterrar, agua contaminada, hacinamiento que incuba enfermedades, y esas consecuencias no respetan a conquistadores ni a conquistados. El Sena fluye hacia el mar arrastrando los últimos vestigios de la flota fantasma, maderas podridas de barcos abandonados, huesos que alguna vez fueron guerreros orgullosos, amuletos que prometían protección y no cumplieron. El río no juzga, no castiga, no perdona, simplemente fluye llevando consigo la evidencia de que los humanos pueden planear invasiones perfectas pero no pueden controlar las consecuencias microscópicas de sus decisiones. París sobrevivió no porque sus murallas fueran fuertes ni porque sus soldados fueran valientes. Sobrevivió porque la enfermedad convirtió una victoria vikinga en pesadilla biológica. Y esa lección resuena a través de los siglos con una claridad que corta como espada recién afilada. Puedes saquear, puedes conquistar, puedes acumular oro hasta que tus barcos se hundan con el peso, pero no puedes escapar de la aritmética brutal de la biología. Llegaron por oro, y el río les cobró en carne. Y el Sena recuerda cada cuerpo que flota en sus aguas porque los ríos siempre recuerdan lo que los humanos prefieren olvidar.